El tesoro de David por Charles Spurgeon, Salmo número 132. Título: Cántico gradual. Un cántico gozoso verdaderamente. Con todos los peregrinos a la Nueva Jerusalén lo canten con frecuencia. Los grados o ascensos son muy visibles. El tema asciende paso a paso desde los desvelos a la corona, que recuerda a David, que hará retoñar el poder de David. La última mitad es como el firmamento inclinando sobre los campos y bosques que hallamos en las resoluciones y oraciones de la porción anterior. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon. Versículo número 1. Ten en cuenta, oh Señor, a David todos sus desvelos. La petición es que el Señor recuerde, y esta es una palabra llena de significado. Sabemos que el Señor recordó a Noé e hizo cesar el diluvio, recordó a Abraham y sacó a Lot de Sodoma, recordó a Raquel y a Ana y les dio hijos, y recordó su misericordia a la casa de Israel y libertó a su pueblo. Sin duda, innumerables bendiciones descienden sobre familias y naciones a través de las vidas piadosas y sufrimientos pacientes de los santos. No podemos ser salvados por los méritos de otros, pero más allá de toda duda nos beneficiamos de sus virtudes. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 1 y 2. Si el judío podía en propiedad apelar a Dios para que mostrara misericordia a su iglesia y nación, por amor al joven pastor a quien él había prosperado hasta el trono, mucho más podemos abogar nosotros en favor de nuestra causa en el nombre del Hijo de David, llamado David 4 veces en los profetas. Nos comentaba Teodoreto y Casidoro, versículo número 2, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob. Deberíamos entrar en temor ante la idea de hacer alguna promesa al Dios poderoso e intentar jugar con él. Puede dar resultados muy serios, ciertamente. Nos comentaba nuevamente Spurgeon. Y prometió al fuerte de Jacob. El que está dispuesto a prometer o a hacer votos en todo momento va a quebrantarlos cada vez. Es una regla necesaria que hemos de abstenernos de hacer votos siempre que podamos, ya que la proliferación de los mismos resultan muchas veces y graves inconvenientes. Podemos observar que la escritura menciona muy pocos casos de votos en comparación con los que muchos ejemplos de grandes y maravillosas providencias, como dándonos muchos ejemplos de lo que hemos de hacer y poco de lo que no hemos de hacer. Podéis leer que Jacob vivió 147 años. Ver para esto Génesis 47, versículo 28. Pero solo leemos que hizo un voto. Nos comentaba Henry Hurst. El primero que hace un voto santo del cual tenemos noticia es Jacob, mencionado aquí, y que es por tanto llamado el padre de los votos. Y por esto algunos creen que David menciona a Dios bajo el título de el fuerte de Jacob, más bien que otro a causa de su voto. Nos comentaba Abraham Rice, el fuerte de Jacob, donde los intérpretes han traducido el Dios de Jacob. En el hebreo es el fuerte de Jacob, nombre que a veces atribuido a los ángeles, y otra es aplicado a otros seres que hay fuerza y firmeza, como un león, un buey y otros, pero aquí es una palabra de fe especial, significado que Dios es el poder y fuerza de su pueblo, porque solo la fe la atribuye a Dios. La razón y la carne atribuyen más a las riquezas y otras ayudas mundanas que el hombre busca y conoce. Todas estas ayudas carnales son verdaderos ídolos que engañan a los hombres y los llevan a la perdición. Pero esta es la fuerza y firmeza del pueblo, el tener a Dios presente entre ellos. Nos comentaba Martín Lutero, versículo número 4. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Ojalá que muchos más sufrieran este insomnio, porque la casa del Señor está desolada. Pueden dormirse pronto
y ni aun les estorban los sueños, por más que la causa de Dios caiga en el más bajo nivel a causa de sus ambiciones. ¿Qué ha de ocurrir a los que no tienen intereses en las cosas divinas y ni aún piensan en lo que Dios le reclama? Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 6. He aquí oímos que está en Éfrata, la hallamos en los campos del bosque. ¡Ay! Que no haya lugar para el Señor en los palacios de los reyes, de modo que le sea necesario ir a los bosques. Si Cristo está en un bosque, no obstante será encontrado por los que le buscan. Está cerca de una casa campestre, rodeada de árboles, como está en las calles abiertas de la ciudad. Sí, él contesta la oración ofrecida desde el corazón de un bosque umbrío, cuando los viajeros solitarios parecen que han perdido toda esperanza de que se les escuche. Nos comentaba Spurgeon. Cristo ha sido hallado en los campos del bosque. Es un estado humillante, abyecto, bajo como que significa esta frase. Ver Ezequiel 16, versículo 5. Los pastores le hallaron después de haberle sido negada la entrada incluso en un mesón, no habiendo lugar para él, y yacía en un pesebre. Ver Lucas capítulo 2, versículos 7 al 16. Los ángeles le hallaron en el desierto, entre los animales del campo. Ver Marcos capítulo 1, versículo 13. Ni aún tenía las conveniencias de que disponen la zorra y los pájaros. No tenía aposento en el que reclinar su cabeza. Ver Mateo capítulo 8, versículo 20. Y la hallamos en el campo de la escritura, donde se esconden el tesoro y la perla de gran precio. Ver Mateo capítulo 13, versículo 44. Nos comentaba John Hill. Versículo número 7. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Es bueno no solo ir a la casa del Señor, sino adorar allí. No hacemos más que profanar sus tabernáculos cuando entramos en ellos con otros propósitos. Versículo número 8. Levántate, oh Señor, hacia el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Habría sido inútil establecer el arca si el Señor no hubiera de continuar en ella y resplandeciera perpetuamente entre los querubines. A menos que el Señor repose con nosotros, no hay descanso para nosotros. A menos que el arca de su fortaleza permanezca con nosotros, nosotros seguimos sin fortaleza. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Ningún vestido es tan resplandeciente como el que tiene un carácter santo. En este vestido glorioso está ataviado nuestro gran sumo sacerdote para siempre y quiere que todo su pueblo esté adornado de la misma manera. Solo entonces sus sacerdotes idóneos para aparecer ante el Señor y para ministrar en beneficio del pueblo cuando sus vidas están dignificadas por la bondad. Siempre tienen que recordar que son sacerdotes de Dios y, por tanto, deben llevar la librea de Dios, de modo que sea conspicua la justicia en cualquier parte de ello. Todo el que mira a los siervos de Dios debe ver la santidad, aunque no vean nada más. Le comentaba Spurgeon, y se regocijen sus santos. La santidad y la felicidad van juntas. Donde la hay la una, la hay la otra. No está muy lejos. Las personas santas tienen derecho a un gozo intenso y expresivo. Pueden prorrumpir en gritos de júbilo como que son santos y son tus santos, y tú has venido a morar con ellos. Oh Señor, tú has hecho que se regocijen, que el regocijo sea un deber para ellos, y por lo tanto dejan que los otros conozcan su gozo. La frase
que puede leerse con un permiso para hacerlo, es también un precepto. Los santos se les manda a que se regocijen en el Señor. Feliz la religión que hace que un deber de estar contento. Allí donde la justicia es el vestido, el gozo puede bien ser la ocupación. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 10. Por amor de David, su siervo. Cuando Sennacherib puso cerco a Jerusalén con su ejército, Dios trajo liberación a Israel, en parte por consideración a la oración del piadoso Ezequías y en parte por respeto a la piadosa memoria de David, el rey y héroe según el mismo corazón de Dios. El mensaje enviado por Isaías al rey concluye de esta manera: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ver Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 32 al 34. Qué respeto se muestra al nombre de David, nombre que aquí se pone al lado del de Dios, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Nos comentaba Alexander Balmain Bruce. Versículo número 11. Juró el Señor a David: el arma más potente de Dios es su propia palabra. Augusto F. Toluk nos comentaba eso. Una verdad de la que no se retractará. No es mudable. Nunca se aparta de su propósito y mucho menos de su promesa solemnemente ratificada por un juramento. Nunca se retracta. ¡Qué roca para afianzar el pie! La que tiene como fundamento el inmutable juramento de Dios. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 12. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Este versículo nos muestra la necesidad de la piedad familiar. Los padres han de procurar que sus hijos conozcan el temor del Señor y han de pedir al Señor que se les enseñe esta verdad. No tenemos ningún derecho hereditario al favor divino. El Señor mantiene su amistad a las familias de generación en generación, porque no le gusta abandonar a los descendientes de sus siervos, y no lo hace nunca a menos que sea después de una prolongada provocación. Como creyentes, estamos todos, hasta cierto punto, bajo el mismo pacto de David. Algunos pueden mirar hacia atrás y ver hasta 4 generaciones de sus antepasados fieles. Y ahora estamos contentos de mirar hacia adelante y ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos andando en la verdad. Sabemos que la gracia no corre en la sangre y que estamos llenos de santo temor. No sea que alguno de nuestra descendencia tenga un mal corazón de incredulidad y se aparten del Dios vivo. Nos comentaba Spurgeon. El rey estaba interesado en la edificación de la casa de Dios. Y vemos que Dios le contesta prometiéndole la edificación de una casa para el rey. Dios paga un edificio con un edificio. Hay una metáfora en la palabra sobre la cual también juega un autor posterior, el hijo de Sirac, cuando dice que los hijos y los edificios de una ciudad perpetúan el nombre de uno. Cuanto más si son del linaje real, que están destinados a sentarse en un trono, y Dios promete a David hijos para este fin honorable, se sentarán sobre su trono. Nos comentó Arthur Reich. Yo les enseñaré. Aquí hemos de notar que añade yo les enseñaré, porque él será el maestro y será escuchado. No dice que haya de ser escuchado el consejo de la iglesia o los que enseñan lo que él no ha enseñado. Dios no da autoridad a nadie por encima de la palabra, de modo que podría poner al hombre que es polvo y ceniza sobre el mismo, porque
¿Qué es la palabra sino Dios mismo? Los que honran y obedecen y guardan esta palabra son la verdadera iglesia, por despreciables que sean ante el mundo, y los que no lo hacen son la iglesia de Satanás. Y no tienen arte ni parte con Dios, y esta es la causa por la que esto está indicado de modo expreso en el texto. Lo comentaba Spurgeon. Y mi testimonio que yo les enseñaré, porque Dios usará de tal modo el ministerio de maestros y pastores en la iglesia, que a pesar de que Él será su pastor principal, todos los demás ministros y pastores, sí, la misma iglesia será regida y gobernada por la palabra, comentaba Martín Lutero. Versículo número 15. Bendeciré abundantemente su provisión. La iglesia recibirá su provisión diaria, su provisión real, su provisión satisfactoria, gozosa, a rebosar. Y la bendición divina hará que la recibamos con fe, para alimentarnos de ella por la experiencia, para creer por ella, por la santificación, para ser corroborados por ellas en la labor, alegrados por ella para la paciencia y edificados por ella para la perfección. Nos comentaba Spurgeon. Y, además de todo esto, tiene las aportaciones dulces y vivificantes del Espíritu, llenándole de un placer tan verdadero que puede fácilmente prescindir del banquete más suntuoso, la fiesta más noble, los deleites más altos del mundo, como algo infinitamente inferior a una hora de refrigerio en el aposento de su amigo. Y si este es el modo en que nos trata en un mesón, ¿qué será de lo que tendrán en la corte? Si este maná celestial es su alimento en el desierto, ¿cuál será el nivel de vida cuando llegue a Canaán? Si esta es la provisión para el camino, ¿cuál será la del país? Nos comentó John Shanaway. A sus pobres saciaré de pan. El pan de la tierra es el pan que perece, pero el pan de Dios perdura para vida eterna. En la iglesia donde Dios reposa, su pueblo no morirá de hambre. De ser así, el Señor no descansaría. No descansó durante 6 días hasta que hubo preparado el mundo para que el primer hombre pudiera vivir en él. No daría reposo a su mano hasta que todas las cosas estuvieran preparadas. Por tanto, podemos estar seguros de que si el Señor reposa es porque todo está consumado y el Señor ha preparado su bondad para los pobres. Allí donde Dios halla su deseo, su pueblo debería hallar el suyo. Él está satisfecho y ellos deberían estarlo. Nos comentó Spurgeon. Cristo es un bien satisfactorio, un pan de madera, un pan de plata, un pan de oro, no satisfarían al hombre. Las golosinas y dignidades del mundo, la grandeza y la gloria del mundo, la abundancia y prosperidad del mundo, el halago y la popularidad del mundo, no satisfarán el alma que se dirige a las puertas del infierno y dama desde las profundidades ha de ser Cristo. Dame hijos o muero, exclamó la mujer. Cristo o muero, Cristo o estoy condenado, es el grito del alma desesperada. ¿Qué hay en el mundo o del mundo que pueda dar sosiego cuando Cristo, el sol de justicia, se pone para el alma? Nos comentaba Richard Mayer, versículo número 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Se promete más de lo que se ha pedido. Ved como el versículo 9 pide que sus sacerdotes se vistan de justicia. Dios acostumbra a hacerlo todo abundantemente, por encima de lo que nosotros pedimos o incluso pensamos.
La justicia, que es solo un aspecto de la bendición, la salvación es el todo de la misma. ¿Qué vestido de oro es este? Más que un atavio regio, vestidos de salvación. Sabemos quién los ha tejido, quién los ha teñido y quién los ha dado a su pueblo. Estos son los mejores vestidos para los sacerdotes y predicadores, los príncipes y el pueblo. No los hay semejantes. Dádmelos. No todo sacerdote irá vestido así, sino solo sus sacerdotes, los que verdaderamente pertenecen a Sión, por la fe que es en Cristo Jesús, que los ha hecho sacerdote para Dios. Estos están vestidos por el Señor mismo, y nadie puede vestirlos como Él. Si incluso la hierba del campo es vestido por el Creador, de modo que es superior a Salomón en toda su gloria, ¿cómo van a ser vestidos sus hijos? Verdaderamente Él será admirado en sus santos. Las libreas de sus siervos serán el asombro del cielo. Y sus santos darán voces de júbilo. Sión no tiene santos mudos. La vista de Dios reposando entre sus escogidos es bastante para hacer gritar de júbilo a un mudo. Si las estrellas de la mañana cantaron a coro cuando fueron hechos los cielos y la tierra, mucho más cantarán de gozo los hijos de Dios cuando sean hechos el nuevo cielo y la nueva tierra, y la nueva Jerusalén descienda del cielo de Dios, preparada como una esposa para su marido. Nos comentaba Spurgeon. Un europeo se asombraría si oyera cantar a estos nativos y lo encontraría divertido. No tiene la menor idea ni de armonía ni de melodía. Lo que entienden es el ruido, y al que canta más alto se le considera como el que canta mejor. Alguna vez les reprendí sobre este punto, pero la respuesta que recibí me hizo callar para siempre. Canta más bajo, hermano, le dije al principal de los miembros. ¿Canta más bajo?, me contestó. ¿Eres tú nuestro padre que nos dice que cantemos más bajo? ¿Has oído algunas veces cantar las alabanzas a nuestros dioses hindúes? ¿Y has visto cómo inclinamos la cabeza hacia atrás y a pleno pulmón gritamos las alabanzas de los que no son dioses? ¿Y ahora tú nos dices que hemos de susurrar las alabanzas de Jesús? No, hermano, no es posible. Hemos de expresar nuestra gratitud bien alto al que nos amó y murió por nosotros. Y siguieron cantando con todas sus fuerzas, y yo no hice más comentarios. Nos comentaba G. Gogerly, versículo número 17. Allí haré retoñar el cuerno, el poder de David. Al principio del mes de marzo, el ciervo común está escondido por el bosque, inerme como la hembra y tímido como ella. Pronto aparecen un par de prominencias en su frente, cubiertas de una piel de terciopelo. En pocos días han crecido bastante y dan idea de lo que será su forma posterior. Si tocas una de estas prominencias con la mano, verás que está muy caliente, porque la sangre fluye en abundancia por esta piel aterciopelada, depositando material de carácter óseo. Los cuernos crecen rápidamente, las arterias carótidas se engruesan para poder aportar suficiente nutrición. Y en el corto periodo de 10 semanas hay una masa enorme de materia ósea que se ha sido acumulada. Un proceso así carece casi de paralelo en la historia del reino animal. Nos comentó G. G. Ward.
He dispuesto lámpara a mi ungido. El gran medio asignado por Dios para manifestar la gloria de Cristo a un mundo perdido, Él ha provisto una lámpara para su ungido. El uso de una lámpara es para dar luz al pueblo en la oscuridad de la noche. Y lo mismo la palabra de Dios, particularmente el Evangelio, es una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día de gloria amanece, cuando el Señor Dios y el Cordero serán la luz de los redimidos para siempre, jamás. Versículo número 18. A sus enemigos vestiré de confusión. Esto es vergüenza, será una cobertura inseparable y les seguirá por donde quiera que vayan, como el hombre que lleva siempre sus vestidos consigo. Lo mismo llevarán ellos su vergüenza. Nos comentaba Thomas Playfair. Mas sobre él florecerá su corona. Los laureles de su victoria serán verdes. Él vencerá y llevará la corona de honor, y su diadema aumentará en resplandor. ¿No es así hasta el momento con Jesús? Su reino no puede caer, sus glorias regias no pueden marchitarse. Es a Él mismo que nos deleitamos en honra, es a Él mismo que recibe el honor y sobre Él mismo que florece. Si otros intentan apoderarse de su corona, sus objetivos traicioneros serán derrotados, pero Él, en su propia persona, reina para siempre con esplendor creciente. Nos comentó por último Charles Anderson.